Buenos días, mis estudiantes de grado sexto. Les habla su profesora de estadística, Dadis Grondona. A continuación, vamos a ver un nuevo tema llamado tablas de distribución de frecuencia. Empecemos. Las tablas de distribución de frecuencia se utilizan cuando se recolectan datos. Con ellas se pueden representar datos de manera que es más fácil analizarlos. Primeramente, vamos a leer todos los conceptos y luego vamos a llevarlos a las tablas de frecuencia para que puedan entender mejor. Dice que la tabla de frecuencia es una herramienta que permite la realización de los gráficos o diagramas estadísticos de una forma más fácil. Entonces, vemos que la tabla de frecuencia tiene unos elementos que vamos a ver a continuación. Estos elementos son 5. Y con estos 5 elementos vamos a construir la tabla de frecuencia. Primeramente encontramos los datos. Los datos son los valores de la muestra recogida en el estudio estadístico. ¿Qué quiere decir esto? Son los datos que se recogieron en una encuesta. Entonces, seguimos con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que un valor se repite dentro de un conjunto de datos. Vamos a ver más adelante en un ejemplo cada uno de estos temas resueltos en la tabla de frecuencia. Listo, para no estar pasando las páginas, entonces yo les leo el concepto y más adelante vamos a llevarlo a la práctica en la tabla de frecuencias. Viene el punto 3, frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas que se van acumulando hasta obtener el total de datos. Eso lo veremos en la tabla de frecuencia. 4, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de ellos. Y por último, tenemos la frecuencia relativa acumulada. Al igual que la frecuencia absoluta acumulada, es la suma de las frecuencias relativas. Continuemos. Vamos a ver todos estos conceptos en un ejemplo para construir la tabla de frecuencia, para que vean qué valor se representa en cada frecuencia. Vamos a hacer un ejemplo. En una urbanización se ha realizado una encuesta preguntando cuántos dormitorios tienen sus viviendas. Los resultados sobre el número de dormitorios por vivienda fueron los siguientes. Aquí tenemos 20 datos. Se encuestaron 20 casas, donde las 20 casas tenían de 1 a 4 dormitorios. Entonces, este viene siendo el total de datos. Aquí lo representamos, datos que se representa con la letra X minúscula y la letra Y minúscula. Vamos a verla acá más adelante. Vamos a verlo. Mírenlo aquí. Vamos a ver cómo rellenar cada una de ellas. Vamos a rellenar cada una de estas frecuencias que encontramos aquí en la tabla. Entonces, el dato, ¿qué me dijo el dato acá? Acá el dato me dice ¿qué me dice el dato? Ok, vamos a encontrar el dato. El dato dice que son los valores de la muestra, o sea, son los valores que se recogieron de una encuesta. ¿Listo? En este caso los valores son cuántos dormitorios hay en cada casa. Y encontramos que en cada casa había de 1 a 4 dormitorios. Vean aquí, 1, 2, 3 y 4. O sea, que los datos son del 1 a 4, o sea, 4 dormitorios. Luego vamos para la frecuencia absoluta. Vamos a verla acá. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el dato. ¿Cómo así? Aquí hay un dormitorio. Entonces, 6 casas
6 casas nos dijeron que tenían un dormitorio. Vamos a verlo para que vean. Mírenlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Aquí vemos que en 6 casas tienen un dormitorio. Vemos que 6 casas tienen un dormitorio. Listo, vamos a ver cuántas casas tienen 2 dormitorios. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Como podemos ver, aquí está el número total. 5 casas tienen 2 dormitorios. ¿Listo? Vamos a ver cuántas casas tienen 3 dormitorios. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Aquí vemos. Vamos a ver si es cierto que 4 casas tienen 3 dormitorios. Miren aquí, 4 casas tienen 3 dormitorios. Vamos a ver cuántas casas tienen 4 dormitorios. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Entonces, aquí está. 5 casas tienen 4 dormitorios. Entonces, para un total de 20, que fueron las 20 personas que se encuestaron en 20 casas, nos dijeron cuántos dormitorios tenía cada casa. Entonces, la frecuencia absoluta es el valor, es las veces que se repite el dato. En este caso, el 1 se repite 6 veces, el 2 se repite 5 veces, el 3 se repite 4 veces y el 4 se repite 5 veces. ¿Por qué? Porque en 6 casas hay un dormitorio y así sucesivamente como veníamos explicando. Continuemos. Vamos para la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada la obtenemos sumando la frecuencia absoluta del dato anterior. Esta es la frecuencia absoluta. Me dice que cogemos la frecuencia absoluta para hallar la frecuencia absoluta acumulada. Entonces tomamos el 6 más 5, resultado da 11. Entonces tomamos el 11 más 4, tenemos como resultado 15. Y 15 más 5 tenemos como resultado 20, que viene siendo el total de datos. La suma de todo esto da 20. Entonces, ese vendría siendo la frecuencia absoluta acumulada. Continuamos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se divide cada frecuencia absoluta. Cojamos nuevamente la frecuencia absoluta. Cada frecuencia absoluta que vendría siendo cada persona que se encuestó entre el total de datos. 6 entre 20. 6 entre 20 nos da 30 como resultado. 5 entre 20 nos da 0,25. 4 entre 20 nos da 0,20 y 5 entre 20, 0,25 para un total de 1. No puede pasar de 1, puede que se aproxime a 0,98, 0,97, pero no puede pasar de 1 porque está malo, tienen los datos malos. Por eso cuando vamos a hacer la tabla debemos contar bien los datos. Continuamos para la frecuencia relativa acumulada. Vemos aquí, que es el paso número 5, o es el punto número 5. Para obtener la frecuencia relativa acumulada lo podemos hacer como hicimos la frecuencia absoluta, que sumamos para que nos diera la acumulada. Entonces, tomamos la frecuencia relativa y la sumamos para que nos dé la frecuencia relativa acumulada. 0, más, tomamos el número principal que es el 0,30. 0,30 más 0,25 nos da 0,55.
Luego 0,55 más 0,20 nos da 0,75. Luego tomamos el 0,75 y lo sumamos con el 0,25 para que nos dé un total de 100 o 1.00. Tampoco puede pasar de 100, se puede aproximar a 98, 97, pero no puede pasar porque tenemos los datos malos. Entonces, esa es nuestra clase de hoy. Así construimos la tabla de frecuencia. Leamos los pasos, cada paso uno por uno. La próxima clase socializamos y cualquier duda que tengan con mucho gusto las despejamos. Les explico nuevamente si tienen dudas, porque yo sé que en una clase nos vamos a aprender a construir las tablas, pero les aseguro que después se van a volver unos expertos haciendo tablas de frecuencia. Bueno, mis queridos alumnos, nos vemos en una próxima clase. Repasen, vayan anotando las dudas que tengan y yo con mucho gusto en la plataforma de Zoom, la próxima clase, les despejo todas las dudas que tengan. Un feliz día. Hasta luego.